Quiero compartir con usted en esta ocasión un versículo que me ayudó mucho cuando empecé en el camino de Dios. Lo tengo muy presente ya que es un versículo que es mencionado con cierta frecuencia, pero el ser joven en aquel tiempo me ayudó mucho a entenderlo. Han pasado los años y pareciera que este versículo no ha perdido vigencia. El apóstol Pablo le está hablando a su querido hijo en la fe llamado Timoteo, y en sus dos cartas está tratando de enseñarlo acerca del andar cristiano. Y en este versículo, que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el verso 12, nos habla de una manera muy puntual acerca de algo que nosotros tenemos que considerar constantemente, y es nuestro diario vivir. Ahí el apóstol Pablo lo describe como la batalla de la fe. Así dice la Escritura: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para el apóstol Pablo, como para los otros seguidores de Cristo, era muy claro, era muy comprensible que el andar cristiano era semejante o parecido a una batalla. El apóstol Pablo cita este término, que es extraído de las campañas militares del pasado, de su tiempo, y lo siguen siendo en el presente, un batallar. La Escritura nos habla acerca del andar cristiano como una constante batalla, pero no es una batalla cualquiera, es una batalla de fe. No estamos hablando de una lucha de cuerpo a cuerpo, ni estamos hablando de una batalla física, sino una lucha espiritual. Pelear la buena batalla de la fe significa permanecer en la palabra de Dios por medio y uso de nuestra fe. Entender esto es fundamental para caminar con Cristo. La palabra de Pablo a este joven cristiano nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos vivir día con día. Tal vez usted piense que la batalla cristiana no tiene que ver con nuestro tiempo, y que eso Pablo se lo dice a un joven que está viviendo una realidad distinta a la nuestra. Pero no es así. En la Escritura nosotros vemos constantemente referencias a este hecho. El andar cristiano representa un conflicto interior, y lo vamos a entender el porqué. El apóstol Pablo le escribe a este joven cristiano que probablemente tenía unos 25 años de edad. Sin embargo, se aplica para cualquier edad, ya que todos nosotros tenemos nuestras batallas personales. Batallas que no estamos nosotros publicándole a todo mundo, no le estamos mencionando a otros: mira, yo estoy batallando con esto, pero sabemos que lo tenemos. Sea que sea del conocimiento de otros o que lo desconozcan, cada uno de nosotros sabemos con qué estamos batallando. Pero quiero volver otra vez al principio. Esta no es una batalla cualquiera. La gente que no conoce a Dios no tiene esta batalla. Se le llama la batalla de la fe porque tiene relación con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Una persona que no ha experimentado la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo, estas verdades no se aplican a su vida. Mientras nosotros no conocemos a Jesús, mientras nosotros no tenemos una relación con Dios a través de Jesús, estamos exentos de esta batalla. De hecho, no existe ninguna batalla porque corremos con el estilo y la forma de vida de las personas que no conocen a Dios. Así que no hay ninguna batalla. La batalla comienza cuando yo rindo mi vida a Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a morar en mi vida es cuando comienza esta batalla. Yo antes no la tenía. Yo la comienzo a tener en el momento en que sé que Jesucristo es mi Salvador. En el momento en que mi fe me trae a una relación profunda con Él. Mientras tanto, si esto aún no ha sucedido en tu vida, no sabes de lo que estoy a punto de hablar. Pero si tú eres creyente y has experimentado el perdón de tus pecados por medio de la fe en Jesucristo,
entonces este mensaje es para ti. Es para todos aquellos que han experimentado esa libertad de ir a Dios por medio de la fe. El andar cristiano, Pablo también lo expresa o lo describe como un constante batallar. En el momento en que usted comienza su vida cristiana por la fe en Jesucristo, comenzó una batalla de por vida. Y quiero decirle que en las Escrituras no se pretende decir que esa batalla sea una lucha fácil. Lamentablemente algunas personas, citando algunos versículos de la Escritura, enseñándolos fuera de su contexto, pueden presentarnos una idea equivocada del andar cristiano. El andar cristiano empieza efectivamente Dios a obrar en nosotros. Eso no significa que todo vaya a salir como usted quiera, porque hay una parte del Evangelio hoy en día en donde solamente se enfatizan las victorias del cristiano, como si éstas se lograran automáticamente porque yo creo en Jesucristo. Yo soy salvo por medio de la fe en Jesús, pero en la Escritura se nos muestra también que el diario vivir es por la fe. Así que usted va a necesitar la fe todos los días. De ahí la constante batalla. El hacerse cristiano, Dios empieza a obrar en lo más íntimo de nuestro ser. Esto no significa que las cosas vayan a salir siempre bien. Tampoco hablan de un constante, escuche bien, ir prosperando, porque también lamentablemente se nos presenta este evangelio hoy día de una manera muy fácil, que mientras usted sea cristiano, todas las cosas son algo así como que ir para arriba. O sea, el éxito total, la prosperidad total, el bienestar total. No es así. Jesús presentó de otras formas, en otras palabras, la batalla diaria de caminar con Él. Pero déjeme hablar primero lo siguiente. La batalla es vivir su vida con el propósito de agradar a Dios, no de dedicarse a sí mismo. Por eso es la batalla, porque en el momento en que yo quiero seguir al Señor, en el momento en que yo quiero serle agradable en mi forma de vida, yo descubro que hay algo en mí que se resiste a eso. Una parte de mí, en mi ser interior, anhela las cosas de Dios, pero otra parte de mí se opone a esas cosas. O sea, el conflicto del que la Biblia nos habla es real y nunca deja de existir. Comienza cuando yo reconozco a Cristo y termina hasta el momento en que Él me recoja. De un modo u otro estamos envueltos en este conflicto porque algo en mí no se somete voluntariamente a las cosas que a Dios le agradan. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos no reconoce que tiene esta lucha. El primer paso le ayudaría mucho a identificar esta gran verdad. Usted y yo tenemos una lucha para poder agradar a Dios. Hay un conflicto constante. Un día se levanta y se siente bien y empieza su andar y las cosas van funcionando, pero de pronto al otro día se encuentra con que hay algo que entra en conflicto con Dios y dices, es que ahí me cuesta trabajo seguir al Señor. Me cuesta trabajo poner en práctica esta verdad, apropiarme de estas palabras de Jesús, me son un conflicto en mi alma. Y es más fácil omitir esa verdad que aceptarla. En algunos círculos cristianos, los cristianos han dejado de mencionar este conflicto por sentirse menospreciados, señalados o rechazados. Pero en el fondo saben que están batallando con algo. Es necesario que nosotros, sin que nos importe tanto lo que la gente piensa, admitamos cuál es nuestra área de conflicto. Negarlo no va a solucionar absolutamente nada. De hecho, si usted lo niega una y otra vez, es más fácil que se deslice a la hipocresía porque va a estar hablando de algo que no es real,
tratando de quedar bien con sus hermanos en la fe, en su congregación, usted en realidad se va a volver una persona falsa. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que lo niegue. Tampoco quiere que ande cínicamente entre el pueblo de Dios. No. Él lo que quiere es que usted reconozca en qué es su batalla. El apóstol Pablo está hablándole a su hijo en la fe y le está diciendo estas bellísimas palabras. Pelea, le está diciendo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano, apropiate, toma las cosas de la vida eterna en este tiempo, para el presente, a la cual asimismo, fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le está diciendo, pelea la batalla. ¿Cuál batalla? Cada uno de nosotros tenemos una batalla muy personal. De hecho, mi batalla, la mía, no se parece a la de usted. Y la de usted no se parece a la de la persona que está a un lado de usted, o adelante o atrás de usted. Son distintas. Lo único en la que se parecen es que es una batalla que nosotros vamos a pelear mediante la fe. Lo primero que debe identificar entonces es contra qué estoy batallando. ¿Cuál es mi pelea? ¿Cuál es mi lucha? No tiene sentido que usted esté enfocándose en la lucha de otra persona. No le está diciendo eso Dios. Dios dice, enfócate en lo tuyo, la batalla que tú tienes por librar. Yo sigo considerando dichosos a los cristianos que saben contra qué están batallando, que identifican muy bien cuál es su lucha. Creo que es necesario para la madurez. Identifique aquella área en la cual usted batalla. ¿Para qué? Para que se vaya preparando y entender a la luz de las Escrituras contra qué tiene que lidiar todos los días. No tiene sentido que usted refuerce su batalla en un área en donde usted es fuerte. Tiene sentido que refuerce su batalla en el área en donde usted particularmente es débil. Y le repito, negarlo no le va a ayudar. Tiene que aceptarlo. Un ejemplo de la negación de un área débil la tenemos justamente en el apóstol que negó a Jesús, el apóstol Pedro. Dice, su negación comenzó con una negación. Cuando Jesús le dice a todos sus discípulos, esta noche me van a dejar solos y cada quien va a huir por su parte, al apóstol Pedro eso no le entró en su mente. A este discípulo que amaba tanto al Señor y que estaba tan cerca del Señor, no le entró en su mente esto. Y le dice a Jesús que lo va a seguir hasta la muerte. Y entonces fue donde Jesús, el momento en que Jesús le dice aquellas famosas palabras. Aunque tú me estés diciendo eso, Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Pedro no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro creía que esa era una área fuerte suya, pero en realidad no. En realidad Pedro era una persona como cualquiera de nosotros que le tiene temor a la gente, que le tiene un pánico al que dirán. Y ahí vemos cómo empieza una caída en cuestión de minutos, porque aquel hombre no pudo identificar su batalla. En ese momento lo que más le convenía a Pedro era ser humilde y decir, Jesús, tú lo sabes todo, tú eres el Hijo de Dios. Yo ya he visto que cada vez que tú dices algo, así se hace, se cumple lo que tú dices. Así es que seguramente no tengo la fortaleza para enfrentar este momento que sigue a continuación. Ten misericordia de mí, ayúdame. Le estaba pidiendo en este momento Jesús que tuviera fe. Pero lo que tenía era una suficiencia en sí mismo. Él sintió que podía enfrentar por sí solo el momento. Y descubrió que no es posible. Esta batalla no se trata de cuán fuerte eres tú. No se trata de cuán capaz eres tú. No tiene que ver con tu inteligencia. Es una batalla en donde lo que te saca adelante es tu fe puesta en Jesucristo. Por eso se le llama la batalla de la fe.
es que en el momento de la lucha tú seas capaz de ir a Dios por medio de Jesucristo y tomarte de la palabra indicada, de la palabra específica para sostenerte en esos momentos. Pero Pedro perdió su fe, la sustituyó por la confianza en sí mismo y de ahí su terrible fracaso. Fracaso que es tan histórico que nos llegó hasta nosotros, imagínense. Él perdió la fe. Si no me lo cree, vaya por favor a las Escrituras en su debido momento y vea lo que Jesús le dice en otro evangelio a Pedro. Le dice: Pedro, he orado para que tu fe no falte. Él perdió la batalla de la fe en ese momento, al grado que fue Jesús el que tuvo que interceder, abogar por Pedro, para que Pedro no se fuera hasta abajo, al hoyo, para que el hombre no se perdiera. He intercedido, he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Muchas de nuestras batallas son batallas perdidas, porque al igual que Pedro, echamos recursos de los poderes nuestros, limitados poderes nuestros, para enfrentar el diario vivir. Eso déjalo para los que no conocen a Dios. La Escritura es muy clara al decir que el justo, aquel que ha sido justificado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la fe vivirá. Has sido llamado a vivir diariamente tus batallas confiando en Jesucristo, agarrando sus palabras, apropiándote de ellas mientras pasa el momento de dificultad, mientras tú batallas con él, con la situación que estás viviendo. La Escritura nos habla otras referencias, por ejemplo, Romanos 12:21. Ahí la Escritura nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es otra forma en la que nosotros batallamos todos los días. Tenemos la tentación de recurrir a lo malo para batallar. Tenemos tentación de hacer las cosas como las hacíamos antes. Los métodos, las maneras de antes de pronto cobran vida y usted y yo queremos arreglar nuestra vida cristiana, nuestra lucha diaria, echando mano de lo que antes fuimos. De aquello que el Señor nos sacó, queremos volver a hacer las cosas al estilo de antes. Dios te dice en su palabra: no seas vencido de lo malo. Es otra forma de decirte Dios: haz la buena batalla de la fe. Para poder hacer el bien en un mundo como este, en donde la maldad prevalece en muchos sentidos, nosotros necesitamos echar mano de la fe. No se trata de ser buena gente como si fuera esto un poder nuestro. Se trata de echar mano del poder de Dios que ha derramado en nosotros por medio de su Espíritu para poder vivir como Cristo quiere en medio de la maldad. También estamos batallando con nosotros mismos. Tenemos deseos y pasiones que se oponen al deseo de Dios. Lo sabemos. Hay algo en mí que está peleando constantemente, que rechaza lo que Dios quiere. Una parte de mí anhela todas las cosas de Dios, se deleita en la ley de Dios. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, de Romanos: hay una parte de mí que se deleita en la ley de Dios, pero por otra parte hay otra que desea las cosas que están mal. Él sabía del conflicto interior. Por eso debemos nosotros tener presente nuestra batalla, que es por la fe. Usted no va a ganar la batalla con sus pasiones y sus deseos solamente porque se esfuerza. No se trata de esforzarse nada más. No se trata de que usted intente. Se trata de que usted recurra al mismo que le salvó, al mismo que en la cruz dio su vida por usted. Es recurrir a Él y decirle: Señor, yo necesito que tú me des el poder de tu Espíritu en esta batalla específica, en esa pasión que a usted lo atrapa, en ese deseo que sabe que si se lo encuentra frente, usted va a caer. En esas circunstancias es
por las cuales el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo en la fe: pelea la buena batalla de la fe. Tal vez tenga que pasar por otras derrotas personales hasta que usted llegue a entender que el mayor de los recursos nunca se encuentra en su carne. No hay poder en usted mismo que le pueda hacer resistir la batalla con sus deseos y pasiones. La realidad del Evangelio, el centro del Evangelio, es lo que Cristo puede hacer a través de usted y en usted, por medio de la fe. Sí, tiene usted que estar dispuesto. Si usted tiene que poner de sí mismo, usted debe anhelar esa victoria, pero lo va a lograr porque echa mano de la vida eterna, echa mano de lo que Cristo le ofrece, de lo que Cristo dispuso para ayudarle a vencer, para que lo malo no lo venza a usted, sino que usted venza lo malo haciendo bien. Que en cada situación problemática o de tentación o de conflicto usted pueda obrar de la manera en que Dios le agrada, vencer con el bien el mal. Es un acto de fe. Posiblemente ha batallado con algo toda su vida y han sido tantas y tan frecuentes los fracasos. Ha cedido tantas veces a aquel pecado que usted ya está perdiendo la fe. Está viéndose de una manera muy distinta como Dios quiere que se vea. Ya está colgando los tenis. Tantos golpes ha recibido debido a la misma deseo o pasión que usted ya está tendido en la lona y está pensando que se acerca el último round y usted no se va a levantar. Pero quiero decirle que se tiene que levantar. Esto no es opcional. Dios le está hablando a través de este mensaje, le está pidiendo que batalle la buena batalla de la fe. Aquí hay algo adicional que no tiene el boxeador, el del mundo. Él va a soportar todo tipo de golpes confiando en su resistencia. Va a soportar el trato que le dé su enemigo con la creencia de que todo lo que invirtió previamente en ejercicio, alimentación y dedicación a la disciplina va a ser suficiente para vencer a su oponente. Eso es todo lo que tiene el boxeador, confianza en sí mismo. Pero tú y yo no hemos sido llamados a eso. La batalla de la fe, quiero volver a enfatizar, se le llama así porque echamos mano de los recursos que Jesucristo nos dio cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. En esa obra de muerte y resurrección, Jesús proveyó del poder, el que se necesita para poder nosotros salir de esa vida que llevábamos para vivir una vida nueva. El recurso está en Cristo. Tiene que levantarse de la lona y a pesar de haber fracasado tantas veces y tal vez que usted ya quiere renunciar a la batalla, tiene que levantarse en el nombre de Jesús y tomar una nueva decisión. La decisión de no confiar tanto en lo que usted puede hacer, sino empezar a realmente tener una fe viva, una fe práctica en lo que Jesús puede hacer por usted y en usted mediante el Espíritu Santo, que ha hecho morar en su vida. Porque si usted tiene al Hijo, ha recibido el Espíritu Santo. El día en que usted nació de nuevo por medio del perdón de pecados, ese día Dios le dio de su Espíritu y usted tiene algo que no tiene el boxeador del mundo. Cuando el boxeador del mundo ya cayó y no tiene manera de extraer nuevas fuerzas, ahí quedó, perdió la pelea. Pero nosotros no estamos en la condición de ellos, porque la Biblia nos dice que tenemos a su Espíritu y su Espíritu es el que nos da nuevas fuerzas. Las nuevas fuerzas en la Biblia se refiere a la fuerza que el Espíritu Santo le da al creyente para apropiarse de las palabras de Dios. Se activan por medio de la fe, se activan por medio de la dependencia en Él. Así es que si usted tiene una batalla diaria, ya sea con las circunstancias,
con el entorno que está viviendo, con la situación problemática que usted está viviendo o con luchas internas de deseos y de pecado, es el mismo principio. Usted está en una batalla y no debe de perder su fe. La fe es lo que le va a permitir salir victorioso. Las victorias de Cristo no se hacen automáticas solo porque usted dice que es cristiano. Empiezan a obrar con usted por medio de la fe que usted ponga en el Salvador. El mismo que le salvó es el mismo que le va a dar el poder. Le va a dar lo que necesita. Si ya ubicó su área de conflicto, ahora llévele delante de Dios. Si usted ya admitió cuál es ese conflicto personal, sea interno o sea externo, ha llegado el momento que le diga: Señor, necesito que tú me proveas del poder. Necesito recibir esa gracia y ese favor que tú das a los que creen. La fe no solamente es para milagros, la fe es para mantenerlo de manera milagrosa, libre del pecado. La fe es para mantenerlo de manera milagrosa, libre en el momento de las pruebas, que usted pueda emerger de la situación que está viviendo, aunque sea una situación aparentemente perdida, pero usted pueda por medio de ese poder literalmente levantarse como Jesús se levantó de entre los muertos. Yo no le estoy hablando de una vida de prosperidad, le estoy hablando de una vida victoriosa. Cuando la Biblia dice la victoria, se refería a nuestra victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado es la más grande de todas las victorias. Es la razón por la cual Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Si alguien le está enseñando que es otra cosa, quiero que usted piense por un momento qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que le dice esa otra persona. Porque últimamente estamos utilizando mal el término más que vencedores y más que victoriosos, para referirse a una serie de logros profesionales, o logros económicos, o logros en la escuela. Ese tipo de cosas vienen desvirtuando la verdad de la Escritura. El apóstol Pablo, cuando se refiere a la victoria del creyente, siempre lo aplica en relación a nuestra victoria personal sobre las pruebas de la vida y sobre el pecado. Trate de ubicarlo como el apóstol y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñaron. La batalla en la Biblia se refiere a los siguientes aspectos. La batalla con las emociones y con los sentimientos. La batalla con nuestros pensamientos. La batalla con nuestros deseos malos. Y por supuesto, la batalla, esa batalla espiritual que aunque la queramos negar a algunos, existe. Es la batalla con el diablo. Estas batallas son las que el apóstol Pablo quiso decir cuando le enseñó a su discípulo, a su hijo en la fe, batalla, la buena batalla de la fe. ¿No es cierto que hay emociones en nosotros que de pronto se oponen a lo que Dios quiere hacer? No estoy hablando en sí de emociones pecaminosas. Estoy hablando de emociones naturales. Estoy hablando de las emociones que usted siente, aquellas que tienen que ver con su temperamento, aquellas emociones que de pronto surgen de la nada, que ya son tendencia, que lo marcan a usted. De pronto esas emociones nos pueden descarrilar de los propósitos de Dios. Emociones tan familiares, tan comunes, tan naturales han descalificado a muchos creyentes. En la Escritura no son los grandes pecados los que descalificaron a algunos personajes. No, hay uno de ellos que no lo descalificó un gran pecado, sino que lo descalificó el temor. Y ese temor lo llevó a desobedecer a Dios. No quiero decirle el nombre de ese hombre para que usted se tome un tiempecito para buscarlo. Véalo, por favor.
Se lo dejo de tarea. Vea qué hombre fue descalificado porque temió al pueblo en lugar de obedecer a Dios en lo que le había dicho. Con esa referencia se lo dejo para que usted lo busque, para que usted lea un poquito más su Biblia. La buena batalla de la fe significa estar firmes, guardando la palabra de Dios, a pesar de que mis emociones, mis pensamientos, mis deseos malos y el diablo me estén peleando. La batalla de la fe significa que yo voy contra lo que estoy sintiendo porque creo que Jesús me dijo algo diferente. La batalla de la fe significa que someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo por medio de la fe. Porque mi mente natural y racional piensan en las cosas de aquí, en el acomodo que tienen, en la forma que tienen, en el tamaño que tienen. Pero cuando yo batallo por la fe, cuando yo creo por medio de la fe en mis pensamientos, los lleno de la palabra de Dios, entonces no importa lo que yo pienso, sino lo que salió de la boca del Señor. Entonces continúo hacia adelante. La batalla de la fe tiene que ver con mi victoria sobre los malos deseos. Claramente lo dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos desordenados. Romanos, capítulo 6, versículo 11 y 12. Aquí está claramente diciendo que hay una batalla en la cual te dice que te consideres muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y utiliza la palabra no reine. ¿Cómo no va a haber una batalla cuando el pecado quiere reinar en mí? Claro que hay una batalla, porque una parte de mí quiere perderla. Pero el Espíritu Santo quiere que la ganes. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde nosotros agarramos la palabra de Dios que nos llama y que nos dice que estamos muertos al pecado, que nos consideremos como muertos al pecado, que no tenemos relación con eso, porque Dios nos resucitó para andar en una forma de vida nueva. Así que ahí la fe actúa y el Espíritu de Dios viene y te ayuda a atravesar por ese momento de conflicto. Y con el diablo no voy a enfatizar mucho, solamente quiero decirte que esa batalla es muy importante. Y para hablar del diablo quizá necesite más tiempo que porque se ha hablado poco de él y últimamente ya hasta lo están descartando. Tristemente algunos creyentes lo sienten como algo mítico. No es algo mítico. El diablo es un ser real y que tiene una función muy específica y que tiene una actividad y una forma de trabajar que tiene relación con el creyente. Yo creo que usted piensa que usted es un intocable. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos habla de una activa participación en nuestra contra, que Él está trabajando para destrucción de nuestra fe en Jesucristo. Y si lo logra, puede hacerlo pasar a usted unos muy malos momentos. Pero la forma de vencerlo a Él es también batallando por medio de la fe. Quiero concluir con esto. La buena batalla de la fe es un llamado a la acción. No es una forma de vida pasiva. No es que usted dice, yo ya soy cristiano por la fe y a mí no me pasa nada. No, porque no hubiera el apóstol Pablo utilizado el término batalla. Te hubiera dicho reposa en fe. El apóstol Pablo dijo batalla. Es un llamado a accionar, a ser fieles a la verdad y vivirla todos los días. Es un levantarse en la mañana y saber que ahí viene la batalla, pero que yo la voy a vencer por medio de mi fe. Aquí viene la pregunta importante, ¿fe en qué?
En la Escritura se nos habla acerca de que nuestra fe es algo activo, pero también es algo específico, puesta en algo. ¿Es nuestra fe puesta en Jesucristo? Claro que sí, pero hay algo más. Es en lo que dijo Jesucristo. Nuestra fe debe de ser depositada en algo que Jesús dijo específicamente. No es algo vago, no es algo ambiguo. Quizá por eso algunos creyentes pierden la batalla desde temprano, porque se levantan teniendo fe en Jesús, sí, pero la fe en Jesús es inseparable de lo que Él dijo. Jesús y su palabra son lo mismo. Es el poder activo de Dios. Es la palabra, es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Así es que usted necesita entender esta verdad. ¿Qué dijo Jesús acerca de lo que está viviendo? Para que yo activamente deposite mi confianza en eso y me comporte como tal. Consecuentemente me levanto por la mañana creyendo esa palabra que Jesús dijo. Y ahí es la batalla. ¿Por qué? Porque tus emociones te dicen no va por ahí. Tus pensamientos te empiezan a atacar. La gente a tu alrededor empieza también a atacarte con sus argumentos, tratando de hundir tu confianza en Dios. Por eso es una batalla. Ves el noticiero, ves el índice. Yo sé que tú sabes a qué índice me refiero. Que va subiendo. Parece taxímetro, y vas viendo cómo va avanzando los números y entras en pánico porque sientes, yo soy el siguiente. Por eso es una batalla de fe, porque tú estás constantemente siendo bombardeado en tu mente con cosas del mundo, pensamientos que se oponen a lo que Jesús dijo. Jesús nos dice claramente en su palabra, no temáis a los que destruyen el cuerpo. No le tengas miedo a aquello que te pueda destruir el cuerpo, porque fuera de eso no tiene más poder. Nuestro temor reverente a Dios debe ser más grande que a cualquier persona, situación, enfermedad o virus. Él debe de ser el motivo de nuestra preocupación, si es que la palabra me lo permite. Es decir, debe de preocuparte, ocuparte más lo que Dios dice que lo que dicen los medios de comunicación, que lo que dijo fulanito o sultanita. Deja de estar viendo los indicadores del mundo y ve qué salió de la boca de Dios. Deja de estar palpando la mentalidad de las personas que te rodean, porque de ahí tú nunca vas a tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Eso es lo que alimenta, lo que hace que tu fe crezca. Lo que está alrededor de ti y quienes están alrededor de ti, si tú se los permites, el diablo puede usarlos. Sí, la Escritura nos habla de cómo el diablo puede usar la boca de la gente que te rodea para enviar mensajes que debiliten tu confianza en Dios. Ten cuidado de quien te rodeas. No estoy hablando de que te vuelvas un cristiano intocable que se esconde allá en un rinconcito o que busca algo así como un lugarcito privado en donde nadie lo toque, porque ese no es el cristianismo. Jesús vivió su cristianismo, perdonando, valga la redundancia, su forma de vida en obediencia a Dios, ahí directamente en el punto de conflicto, en el campo de batalla. Él no se ocultaba de nadie, pero sí tenía cuidado de quien escuchaba. En 2 ocasiones la Escritura nos dice que el diablo le habló a través de un hombre, y a uno de ellos, su propio discípulo, y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo calló, porque sabía de dónde venía esa voz, sabía quién estaba hablando a través de un hombre, que en este caso fue su propio discípulo, el apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Cómo apagó esa voz? Por medio de su fe. Él ha creído la palabra de su Padre. Estaba completamente convencido
de que el que dijo que estaba con él, estaba con él. También sabía que el que le había dicho que era su hijo, en el cual él tenía complacencia, era su padre. Así que se mantuvo firme y siguió adelante sin tomar en cuenta ni sentimientos, ni pensamientos, ni sus deseos, ni sus malos deseos, ni sus tendencias a querer hacer lo malo. Nada de eso lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque él libraba bien la batalla de la fe. Confiaba plenamente en Dios. Es el mismo llamado que usted y yo tenemos. No hay ninguna diferencia. Jesús nos modeló la forma de vida que agrada al Padre. Jesús nos mostró con toda claridad en su forma de vida cómo se debe de batallar. Y eso no es huyendo. Eso no es escapándonos, porque llega un momento en donde no hay forma de escapar. Nos encontramos en medio de un terrible remolino en el cual solamente podemos salir por medio de nuestra fe. Si puedes huir de algunas tentaciones, hazlo, pero llega un momento en donde la tentación no puedes huir de ella. ¿Qué vas a hacer? Tu fe. Mi querido hermano, es tu fe la que te va a permitir recibir lo que necesitas para poder salir victorioso, para poder salir más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. La victoria está en Cristo Jesús, no está en nadie más, no está fuera de Él. No pierdas tu tiempo, tienes que empezar a trabajar. Quiero resumir en 3 cosas este mensaje. Número 1, identifica tu campo de batalla, tenlo bien presente. Número 2, por medio de tu fe, echa mano de los recursos que Cristo te dio en la cruz del Calvario. No te rindas porque has fallado. No pierdas tu confianza en Él, porque el que falló fuiste tú. Fui yo, no Él. Él ha asegurado tu victoria mientras estés asido, tomado de Él por medio de la fe. Y en un acto de obediencia y de acción es el tercero. Actúa. Actúa como corresponde a una persona que confía en Jesucristo. No vivas por debajo de este llamado, porque Dios te llamó y te dijo, tú eres mi hijo. Si has creído en Él, actúa como un hijo de Dios, que le confía a Él las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Que su vida está completamente inmersa en esa obra preciosa que hizo por nosotros. La victoria está allí preparada para ti. Él no quiere que tú sigas perdiendo más batallas. Él quiere que tú seas un hombre y una mujer que vencen. Espero que el Señor te haya hablado a través de esta palabra, que la considero sencilla, pero muy fundamental. Así es que escuche las palabras de su Señor, conózcalas, créalas y vívalas.